Cerremos acá y listo. Causalidad. Y vamos más o menos por este lado. Hoy acabamos con esta parte de las medidas. Entonces nos vamos a encontrar por último las medidas de tipo razón como el odds ratio y el hazard ratio. Entonces, empezando por el odds ratio, vamos a decir que el odds ratio realmente no es una probabilidad, ya se los había mencionado antes, ¿cierto? El odds ratio es una medida que es una razón de odds. Los odds son chances o ventajas sobre un evento. Habíamos visto que son muy útiles para estimar mis ventajas a favor o en contra cuando apuesto. Entonces los odds realmente no nos van a indicar probabilidades de que la gente enferme o no. Espérenme, conecto la tableta, creo que se desconectó. Ya. Entonces, ¿qué pasa con los odds? Que al fin y al cabo vamos a entender que nos van a servir de ayuda para evaluar datos del pasado. O sea, siempre vamos a ver hacia el pasado con los odds. Eso es muy importante. Y como son del pasado, vamos a encontrar que estos odds radio van a aparecer en los estudios cross-sectional, ¿cierto? Donde más vamos a verlo, junto con los estudios de casos y controles y a veces en los de cohortes. ¿Por qué nacen los de cohortes? Porque recuerden que los estudios de cohortes, se los he mencionado en algunas ocasiones, son estudios que miran hacia el futuro, son prospectivos. La gente arranca sana y se van enfermando y vamos contando quiénes se enferman más, los expuestos o los no expuestos. Y en estos estudios de cohortes, pues si yo tengo este tipo de seguimiento a largo plazo, tengo incidencia, yo no debería calcular OR, yo lo que debería calcular es riesgo relativo y los otros riesgos, ¿no? El riesgo global, el riesgo específico, los riesgos atribuibles, que son varios. Entonces no hay razón para calcular un OR acá. Sin embargo, o sea, hay como cierta moda de calcular ORs para los estudios de cohortes, cosa que es absurda, y realmente hay una interpretación distinta. En ese tipo de interpretación no vamos a entrar porque es como muy poco ortodoxa. Es común verla, pero eso no está bien hecho. Entonces los resultados de los odds ratio los vamos a ver en los estudios que hablan del pasado, los estudios que son retrospectivos. Yo ya les había comentado a ustedes que los odds ratio son por definición productos cruzados en una tabla 2 por 2. O sea que básicamente la razón de odds yo la voy a obtener a multiplicar las diagonales. A por D en el numerador, vamos a colocarlo acá, A por D, y en el denominador C por B. Esto, como ya lo habíamos visto, para retomarlo un poco de forma muy rápida, proviene de que al ser una razón de odds, estamos dividiendo entre dos odds. ¿Cuáles son los odds? El odd para los enfermos que se han expuesto contra el odd para los sanos que se han expuesto. Y eso sería igual a que es el caso favorable de encontrarme un enfermo expuesto contra el evento contrario, que sería el de encontrarme un enfermo no expuesto. Ese sería el odd para enfermos expuestos. Y eso se divide, como es una razón de odds, entre el otro odd, que es encontrarme un sano que se expuso contra su evento no favorable o el contrario, que es encontrarme un sano que no se expuso. Esa es la razón de odds. Y al fin y al cabo aplico la ley de los productos cruzados en la tabla, pero acá sería la ley de los extremos, entonces termina convirtiéndose en la fórmula A por D entre C por B, y C por B es una forma muy fácil de calcular. Así que cuando yo tengo 1R, siempre debo recordar que es una razón y que al ser una razón yo debo interpretarla con ese 1 virtual que está por ahí. Entonces ese producto, supongamos que es X, lo voy a colocar el respectivo 1 virtual para poder hacer la lectura. Y como toda razón, debo recordar que en el numerador y en el denominador, en el caso de los odds radio, yo debo recordar que en el denominador están los odds de los sanos expuestos y en el numerador está el odds de los enfermos expuestos. Así que yo lo debo leer de la siguiente manera. Por cada sano expuesto se encontraron o habían, porque es en el pasado, X cantidad de enfermos expuestos. Esa es una forma muy fácil de leerlo. Entonces recuerden, el 1 de abajo, que es el denominador, entonces yo puedo decir que por cada sano expuesto había X número de enfermos expuestos. Teníamos un ejemplo que era alcohol y sexo, ¿cierto? Entonces pudiéramos decir que por cada persona sin alcoholismo, hombre,
a cada hombre sin alcoholismo, había X cantidad de alcohólicos que eran hombres. Entonces, yo voy a hacer la comparación. Entonces, todos están expuestos a ser hombres. La idea es que voy a ver si esa exposición de ser hombre se relaciona con el alcoholismo o con no ser alcohólico. Eso es lo que estoy evaluando en un odds radio o razón de odds. Es realmente fácil. Es muy importante que siempre veamos los odds como una medida que está relacionada con asociación. Pongámosla por acá. Asociación. Y que como es asociación, entonces todos los factores que hallemos ahí importantes serán llamados factores asociados, no de riesgo, no protectores, sino factores asociados. Y esos factores asociados, en teoría, cuando los evaluamos, van a tener una influencia sobre el pasado, no sobre el futuro. Estamos hablando de estudios que son retrospectivos. Entonces, esos factores son asociados ¿a qué? A aumentar la prevalencia o a disminuir la prevalencia, lo que sería un equivalente a un factor de riesgo o un factor protector. Entonces, en este orden de ideas, chicos, los OR son medidas de asociación, no de causalidad. Y por tanto hablaremos de factores asociados. Y si el exponerse aumenta el chance de que te encuentres alguien que haya estado enfermo o esté enfermo, eso es un factor asociado a aumento de la prevalencia. O sea, al chance de encontrarte un enfermo. Mientras que si es al revés y antes es más probable encontrarse sanos, expuestos, uno dice que el factor está asociado a disminuir la prevalencia y que por tanto va a ser menos probable que te encuentres un enfermo si el factor está presente. ¿Está clara esta parte de los odds? ¿O quieren que les aclare algo en específico? Muy bien, listo. Entonces, vimos los riesgos, entonces los riesgos sí son probabilidades, los riesgos me predicen el chance de que alguien se vaya a enfermar, pero los odds no, y ahí es donde vamos a quedar corticos, porque quedamos un poquito mochos. Denme un segundo y voy a buscar un poquito de agua, ya vengo. Listo, entonces nos vamos a quedar corticos, porque ¿qué sucede? Que al fin y al cabo los odds nos van a hablar de que hay alguna relación estadística entre la exposición y el desenlace, pero realmente es pura estadística. O sea, ya la causalidad va a depender de aplicar los criterios de Austin Bradford Hill, como siempre les he dicho. Entonces ahí es cuando uno define si hay relación de temporalidad, si se expuso primero y se enfermó, la fuerza de asociación que depende del mismo R y todos los otros, la coherencia, la plausibilidad. Entonces ese tipo de conceptos son los que van a marcar la diferencia entre la mera asociación y la causalidad. Pero basados en el OR, realmente no podemos decir que tomamos decisiones para hacer inferencia causal. Solo hablamos de asociaciones. Entonces, esos eran los OR. Realmente los OR no son tan peludos como parecen de obtener, pero además lo que marca, digamos, dificultad es cómo se leen. Esta parte la tenemos que practicar bastante porque pues es lo que más brega les puede dar. Pero entonces tenemos otro tipo de medidas de razón también. Habíamos visto las razones de prevalencia, recuerden. Y los riesgos relativos también los vimos ahí cuando hacíamos esa visualización de las medidas que en general hablan de riesgo. Pero entonces hay una medida muy importante que tenemos que conocer porque cada vez la van a ver con más frecuencia y es el llamado HR o hazard ratio. El hazard ratio traduce como razón de peligros. Razón de peligros, es la forma más común de oírlo. De pronto de forma más formalita, más matemática, se le llama cociente de peligros. Entonces, cuando vemos el hazard ratio es la medida de causalidad por excelencia. Es la medida de causalidad más robusta que tenemos. Fíjense que vamos a hacer un pequeño resumen para que podamos entender en dónde encajan los hazard ratio. Nosotros tenemos las medidas que calculamos para evaluar indicadores, ¿cierto? Cuando la gente se enferma o se muere, que son la morbilidad, incluida en ella prevalencia e incidencia. Entonces, la prevalencia e incidencia sencillamente nos dicen formas de
entender cuántas personas estaban enfermas hasta cierto momento o cuántas se enfermaron como casos nuevos de ahí en adelante, sea prevalencia o incidencia. Pero también tenemos, por ejemplo, la mortalidad que nos habla de la cantidad de gente que se muere. Y la mortalidad siempre es un evento nuevo. Entonces hablamos de incidencia de mortalidad o hablamos de prevalencia de mortalidad solo cuando hablamos de un momento pasado. Pero técnicamente sabemos que desde que alguien esté vivo, todos los muertos son incidentes porque no hay forma de que la muerte se repita. Entonces, la mortalidad también nos da esa información. Y también podemos saber cuántos de los que se mueren son por determinada enfermedad, o sea, cuántos de los enfermos llegan a morir producto de esa enfermedad. Entonces, esa es la letalidad. Y hasta ahí estamos hablando netamente de indicadores. Pero cuando empezamos a coger ya configuraciones de estudios y empezamos a comparar enfermos y sanos contra exposiciones, es donde entramos en este tema, chicos. Ahí es donde pasamos de los meros indicadores a este tema. Y nos vamos a encontrar que lo más básico que yo puedo tener es una prevalencia. Y cuando tengo una prevalencia, la prevalencia, como es una proporción, es una probabilidad, así también lo es la incidencia. Entonces, prevalencia e incidencia son bastante básicas. Y yo puedo comparar incidencias y prevalencias entre grupos de expuestos y no expuestos, y es donde saco el concepto de razón de prevalencia, ¿sí? Que es comparar dos prevalencias, y lo que nos habla es de asociación. Pero también tengo los riesgos relativos, que les decía, los podemos llamar razón de incidencias. Y estoy comparando dos incidencias, pero como yo tengo una incidencia y hablamos de un seguimiento, ahí estoy hablando de causalidad. Las otras medidas de riesgo que tenemos, el riesgo global, los riesgos específicos, que es lo mismo que incidencia en expuestos y no expuestos, los riesgos atribuibles a la población y a la exposición, son otras medidas que nos permiten estimar cuál es la incidencia en ciertos grupos y visto de esa manera cuál es el riesgo de ciertos grupos. Los riesgos atribuibles lo que nos permiten estimar es la carga que tú le puedes echar de culpa a la exposición, sea dentro del grupo de los expuestos o en una población total. Riesgo atribuible a la exposición, riesgo atribuible a la población o fracción prevenible. Sí, pero entonces tenemos las otras que no son probabilidades. Y las otras que no son probabilidades incluyen al OR y al HR. El OR, como les acabo de mostrar, sencillamente es una comparación de odds, que no son probabilidades, son posibilidades. Eventos favorables contra eventos no favorables. Posibilidades. Una cosa es posibilidad y otra cosa es probabilidad. La probabilidad tiene una forma matemática clásica. Las posibilidades o las ventajas no. Entonces, esos son los odds ratio. Y solo los usamos para hablar de estudios que sean retrospectivos del pasado. ¿Sí? Entonces, como son del pasado, estimar causalidad es muy complejo, son para asociación. Pero la otra medida que nos queda, aparte, que es esta que estamos viendo ahora, es el HR. Y el HR está basado en la incidencia. ¿Ok? Está basado en la incidencia. ¿Por qué en la incidencia? Porque los HR tienen una relación con los estudios longitudinales. Es decir, tipos de estudio en los que yo cojo una serie de individuos y los sigo en el tiempo. ¿Sí? Eso es muy importante entender. Es muy importante entender. Porque cuando yo tengo los HR, yo realmente lo que estoy estimando no es solamente una diferencia en la incidencia de la enfermedad entre el grupo expuesto y no expuesto, sino que estoy determinando la velocidad con la que el evento sucede. Entonces, para entenderlo bien, hay que entender que los HR se calculan en análisis de supervivencia. ¿Qué es importante entender en análisis de supervivencia, chicos? Que al comienzo todos estamos vivos, pero todos nos vamos a morir. Si alguno de ustedes no se muere, porque vampiro me cuenta y ya, pues les pongo otro ejemplo distinto. Pero entre seres humanos todos nos vamos a morir, ¿sí? Al comienzo una corte siempre está llena, siempre tiene a todos sus individuos, pero al final la gente muere porque, no sé, se accidentaron, porque dio el COVID, porque cayó un meteorito encima, por lo que les dé la gana, pero la gente va a morir. Entonces, en los análisis de supervivencia se evalúa cómo la población va disminuyendo a partir del tiempo. Entonces, les voy a explicar cómo funciona un análisis de supervivencia súper básico. Por allá, como dice la canción de Joe Arroyo, en los años 1600, ¿qué pasó? Pues hace muchísimo tiempo alguien dijo, saquemos una cuenta de la gente que muere para saber qué pasa pues con esto, ¿no? Entonces, supónganse ustedes que en un análisis de supervivencia cogemos a 100 personas que hacen parte de una comunidad, un pueblito muy chiquito, Chupundum. Y esa gente de ese pueblo, al comienzo están todos los 100 ahí y nos vamos dando cuenta que la gente obviamente se muere. Y empezamos a sacar las cuentas. El día 1, todos están vivos, 100%.
El día 2 ya se va muriendo otra persona, el día 3 y así. Y cada mes hacemos un corte. Y nos vamos dando cuenta que más o menos cada mes se va muriendo, pongamos un ejemplo, 10% de las personas. O sea que yo un mes tengo 100 personas. Después se muere casi el 11%, entonces son 10 personas que mueren más, entonces ya no tengo 90, sino que tengo 80. Y así van bajando, hasta que al comienzo de las 100 personas quedan cero a fin de año. Un análisis de supervivencia lo que evalúa es la llamada curva de supervivencia. Es decir, si yo graficara la sobrevida de la gente en un plano cartesiano, yo pudiera decir que en el tiempo cero, cuando yo empiezo a evaluar a la gente, y aquí está el final, puede ser cualquier momento, en el tiempo cero, chicos, el 100% de las personas están vivas. Coloquemos aquí, porcentaje de vivos o de sobrevivientes. Ya que colocamos el tiempo. Pero ¿qué pasa? A medida que pasa el tiempo, un mes, 2 meses, 3 meses, 4 meses, 5 meses, la gente se va muriendo hasta que al final el número de sobrevivientes es cero. Siempre pasa lo mismo, porque todos nos vamos a morir. Entonces, en el análisis de supervivencia, yo lo que voy a evaluar es cuántas personas van sobreviviendo al evento, cada vez que yo hago un corte en el tiempo. Pero si ustedes miran, esto es muy interesante porque yo puedo evaluar no solo en el análisis de supervivencia cuántas personas se mueren, sino cuántas no se mueren. O sea, yo puedo también evaluar lo contrario. Si yo digo que en el primer mes se murieron 10 personas, que es el 10%, también puedo decir que en el primer mes hay una supervivencia del 90%. Yo puedo decir que hay una mortalidad del 10, pero que hay una supervivencia del 90. O sea, puedo interpretar el resultado de las dos maneras. Y si yo lo mido de esa manera, chicos, la curva no tiene por qué ser necesariamente de los que se mueren, sino que también puedo evaluar una curva en descenso, por ejemplo, de los que se curan. El 100% de mis individuos están enfermos y yo empiezo a hacerles un tratamiento con quimioterapia, supónganse. Y lo que voy a ver es cómo sucede que se van curando todos con el tiempo hasta que al final todos se curan. Eso pudiera pasar. Teóricamente es válido. O sea que yo puedo hacer un análisis de supervivencia para evaluar del 100% de personas al comienzo, cuántos al final se curan en el tiempo. Imagínense. O sea, realmente el análisis de supervivencia es sencillamente comparar cómo van apareciendo los eventos en los individuos. O sea, que yo también pudiera verlo al revés. Al momento, el 0% de los individuos están curados. Con el tiempo, ¿cómo asciende ese valor? Entonces, eso es una forma de verlo como cuántos van muriendo o cuántos van sobreviviendo, o al contrario, si la gente está enferma, cuántos se van curando. ¿Sí? O sea, realmente el análisis de supervivencia es evaluar en una curva cómo van sucediendo los eventos. Así que cuando yo voy viendo eso, chicos, yo puedo decir, epa, pero es que yo también puedo calcular riesgos a partir de un análisis de supervivencia. ¿Por qué? Porque si ustedes tienen 100 personas al comienzo y esas personas van a morir, en el primer mes se muere el 10%. Ustedes pueden decir fácilmente que el 10% de los individuos diagnosticados con una enfermedad mueren en el primer mes. Eso es predicción, eso es riesgo. Pero el segundo mes ya no se mueren el 10%, sino que han fallecido el 40%. O sea que ustedes pueden decir que el 40% de la gente fallece en los primeros 4 meses. Y así pueden ir calculando en diferentes momentos de seguimiento, no tiene que ser meses, pueden ser años. Y ustedes pueden predecir cuántas de las personas enfermas van a morir o van a sobrevivir. Y se hace todo el tiempo cuando manejamos sobre todo cáncer, de las patologías que más podemos estudiar con eso. Pero hay otras también. Así que el análisis de supervivencia a mí me dice, me deja para decir cuántos se van a enfermar, cuántos, perdón, se van a morir y cuántos se van a curar de la enfermedad también. Con cada momento de tiempo, chicos, que pasen, cada momentico que vaya pasando, yo voy a tener una idea, de acuerdo al análisis de supervivencia, cuánta gente se puede salvar o cuántos se pueden morir. Ya no tengo ni que esperar al final del estudio para contar a la gente, sino que yo inmediatamente lo puedo ir calculando y puedo predecir si alguien está en algún momento, qué riesgo tiene. Así que supónganse que tenemos una cohorte de mujeres con cáncer de mama, a las que se le hace unos estudios y un análisis de supervivencia, y nos damos cuenta que
más o menos el 50% de las mujeres han fallecido en los primeros 5 años. En los primeros 5 años. O sea que ustedes pueden decirle a una mujer cuando entra al consultorio recién diagnosticada con cáncer de mama que por lo menos la mitad de las mujeres sobreviven 5 años. Cuando pasen los 5 años, incluso ustedes le podrán decir, vea, según este estudio, más o menos después de los 5 años, la sobrevida es de 10 años más. O sea que el otro 50% de las mujeres se mueren los próximos 10 años. O incluso ni siquiera eso. Puede ser que el otro 70 y 25% más tal vez. Y hay unas mujeres que realmente ni siquiera mueren, se curan. O sea que técnicamente le estás diciendo que si sobrevive 10 años más, de eso no se va a morir. O sea, imagínense todo lo que podemos predecir a partir de esto. Entonces, como ese riesgo varía en el tiempo, una gente muere al comienzo, otras a mitad de camino, otras al final, yo puedo calcular la variación de riesgo en el tiempo. Y como yo lo puedo hacer, yo le puedo decir a un individuo que si lleva 6 meses de ser diagnosticado con una enfermedad, su riesgo de morirse o de curarse es tal. Imagínense esa empanada, como decimos, en mi tierra. Entonces, suena muy divertido, porque al fin y al cabo podemos tener un margen de idea de cómo se comporta la enfermedad en cuanto a sobrevida y mortalidad. Así que, si yo tengo esto, chicos, yo estoy midiendo velocidad de eventos en tiempo. ¿Por qué velocidad de eventos en el tiempo? Porque esta enfermedad es como un carrito. Ustedes pueden arrancar y hacer 0 a 100 en 6 segundos. Pero ¿quién se sostiene manejando a 100 kilómetros por hora todo el camino? Pues 100 kilómetros por hora realmente no es ni mucho. Normalmente uno en la moto va mucho más rápido. Pero yo, por ejemplo, he andado a 160 y pico kilómetros por hora en la moto. A eso he andado. Pero ¿quién aguanta 165 kilómetros por hora en una moto durante mucho tiempo? Es más, en carreteras donde hay más vehículos. No. Entonces tú bajas la velocidad, por otro momentico vas a 80, por otro momentico vas a 60. Así que exactamente, chicos, eso es lo que hace Google cuando ustedes, o Waze, cuando ustedes le piden que les diga cuánto se demoran en ir a un lugar. Y es que Waze no dice, si tú vas a 80 todo el camino, llegas en media hora. Waze calcula según lo que la gente se ha demorado. Es más, calcula según los límites de velocidad. Y te dice, mira, en este trayecto te demoras tanto, en este otro tanto, tanto, y al final esto. O sea que uno no puede decir, arranqué a 80 kilómetros por hora, son 80 kilómetros de distancia, llego en una hora. No. Waze te va a decir, te puedes demorar 2 horas, porque hay trayectos que son mucho más lentos. O te puede decir, te puedes demorar media hora, porque realmente puedes ir a 160. Sucede lo mismo con la enfermedad. Ese carrito lo vamos midiendo y vamos midiendo cómo va qué tan rápido van los eventos con respecto al tiempo. Y poder decir, los primeros 3 meses se mueren tantas personas, pero después ya no se mueren tantas. Hasta los 6 meses sobreviven otras más, entonces ya no se mueren tantos. Después, entre más pasa el tiempo, más gente sobrevive. Ejemplo con el COVID. La letalidad por COVID, lo vieron en el taller. La mayor letalidad por COVID está en los 2 primeros días. O sea que hay un grupo de personas que sí o sí se van a morir al comienzo. Sí o sí. Mientras que los otros ya no tienden a morirse tan rápido. Es más, la curva cae tan rápido que en una semana la mayoría de personas sobreviven. Solo que demoran mucho tiempo en la UCI. No digo que no se mueran, pero hay una gran capacidad de recuperación ahí. Entonces, eso es para lo que nos sirven este tipo de estudios. ¿Qué pasa en diferencia a OR y RR? Que el HR es acumulativo, perdón, el OR y el RR son acumulativos. Es decir, yo tengo que tener mi tablita 2x2 con los pacientes al final del estudio para poder hacer el cálculo. Con el HR no. Con el HR no, porque yo puedo determinar en qué momento después de ser diagnosticado o expuesto un individuo está y además cuál es su riesgo, como les acabo de decir. Con el OR yo solo le puedo decir, señor, usted lo diagnosticaron con cáncer, usted tiene tanto de posibilidad de sobrevivir, pues comparado con la posibilidad de morir. Pero eso es global, no aplica en qué momento está, nada, no aplica nada, ni siquiera en qué estadio está. Mientras que en el HR lo podemos hacer por diferentes formas. Y yo le puedo decir, bueno, lo diagnosticaron con cáncer, ¿hace cuánto está diagnosticado? No, es un tipo de tumor tal. ¿Y cuántos años lleva vivo? Llevo 10. Señor, la sobrevida después de los 10 años es del 100% de los que quedan vivos.
O sea que en ese sentido, usted técnicamente de eso no se va a morir. Olvídese que tiene cáncer. Usted está curado. Así es que hacemos. Si no, créanme que de dónde nos sacaríamos esa idea. Así que entonces, ¿qué pasa con el HR? El HR mide riesgo instantáneo. O sea, ¿en qué momento soy yo con respecto a la enfermedad y cuánto riesgo tengo de morirme o de curarme? Y si yo lo mido de esa manera, el HR no tiene tanto problema con el sesgo de selección, porque no importa en qué etapa está el paciente de la enfermedad, no importa cuánto se haya expuesto, yo siempre voy a poder saber en el tiempo cuál es el riesgo del individuo. Así que si una persona se fuma 20 cigarrillos al día y otra se fuma 10, pero están en momentos de la exposición diferentes, el que se fuma 10 lleva 40 años fumando y el de 20 lleva 5, yo puedo saber el riesgo del de 20 y del de 5 años, aunque uno fume más cigarrillos que el otro, aunque uno tenga más tiempo que el otro. Yo puedo saber cuál es el chance de cada uno de enfermarse por separado. Ni siquiera voy a decir los fumadores tienen 10% de hacer cáncer de pulmón en riesgo, sino que voy a decir los fumadores que llevan tanto tiempo, que se fuman tantos paquetes, tienen exactamente este riesgo estimado, según los estudios que se han hecho. Entonces miren que el nivel de precisión es muy alta. Pero el HR es difícil de calcular. Difícil en que no lo podemos obtener fácilmente como los otros, con una tablita 2x2 y calcular. No. El HR está basado en que, como toda medida, yo siempre debo comparar dos grupos. Listo. Vean toda la carreta que les he echado para que puedan entenderlo. Yo siempre debo comparar dos grupos. Siempre tiene que ser así. Expuestos, no expuestos. Incluso les he dicho varias veces, yo puedo hablar de un grupo que se expone a una cosa y otro grupo que se expone a otra. Válido, también se puede así, son comparaciones. Pero lo importante es que tengo que comparar dos grupos. ¿Qué sucede acá? Que fíjense en esta tablita en este gráfico que les coloco, es un gráfico de análisis de supervivencia en el que vamos a estimar hazard ratios. Miren que el título dice hazard ratio para muerte en el grupo de tratamiento. O sea, ¿qué nos interesaba? Evaluar, de acuerdo al grupo de tratamiento, quién se moría más rápido. O sea, eso es un hazard ratio. Evaluar quién se muere más rápido, quién se enferma más rápido. Listo. Entonces acá nos dice que el hazard ratio es de 0.38, con un intervalo de confianza del 95% que va entre 0.28 y 0.53. Y un valor P, que ya les voy a explicar qué es eso, menor de 0.0001. ¿Qué nos está diciendo esto? Que veamos en la tabla que en el eje vertical aparece un número de 0 a 100, que es porcentaje. De hecho, vean que la etiqueta dice pacientes que sobreviven. ¿Cuántos sobreviven? 0 hasta 100% de los pacientes. Mientras que en el eje de las X aparece el tiempo. Y acá lo están estimando en días. Lo midieron en días. Abajo aparece otra tablita. Eso que está abajo que dice NO at risk es número en riesgo. Y nos dice, mira, hay dos grupos, el grupo control y el grupo de tratamiento. Entonces, lo que nos está diciendo es cuántos individuos quedan en riesgo en cada punto de corte. ¿Cuáles son los puntos de corte, profe? Pues si se dan cuenta, esos números que están ahí concuerdan con los puntos que aparecen en el eje de las X. 0 días, 2000 días, 4000 días y 6000 días. ¿Y para qué? Eso es un gráfico típico de análisis de supervivencia y HRs. ¿Qué sucede? Cuando ustedes miran ahí, esa tablita junto con el gráfico de arriba, se pueden dar cuenta que el día 0 habían 106 personas vivas en el grupo control y 105 en el grupo de tratamiento. Todos los individuos estaban vivos. Todos. Número en riesgo. ¿Qué sucede? Que cuando cojo el punto de corte 2000 días, en el grupo control solo habían 20 individuos en riesgo. Y en el otro grupo, que es el tratamiento, habían 62 individuos en riesgo. Si ustedes lo piensan, el grupo de tratamiento es el grupo de referencia, es el que estoy estudiando. Yo lo que quiero saber, como lo dice el título, muerte en el grupo de tratamiento. ¿Cómo les va a los que trato comparados con nosotros? Entonces, aquí técnicamente me está diciendo que el grupo de tratamiento es el de referencia. O sea que ese grupo en teoría es el que menos riesgo tiene. Estos vienen a ser como los no expuestos. Más o menos. Vienen a ser como los no expuestos. Profe, pero se están exponiendo al tratamiento. Sí, se están exponiendo al tratamiento, pero estamos evaluando mortalidad. Y se supone que si el tratamiento te cura
o te evita la enfermedad, técnicamente tratarse es el grupo de referencia, es el de menos riesgo. O sea que en la tabla lo colocamos en la fila de abajo. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es la idea, chicos? Aquí puedo evaluar eso. Yo puedo en la tabla colocarlos en el número abajo o colocarlos arriba, dependiendo de cómo quiera evaluar el evento. Pero no va a cambiar la diferencia. Eso no va a marcar diferencia. ¿Por qué? Porque fíjense que sin ver la gráfica, si ustedes miran la tablita, en el punto cero todos estaban vivos, pero a los 2000 días en el grupo de tratamiento todavía habían 62 personas en riesgo, mientras que el otro grupo solo tenía 20. ¿Qué quiere decir? Que en el otro grupo había más muertos. La gente que se podía morir cada vez era menos porque había más muertos. Y al haber más muertos, hay menos individuos en riesgo. Entonces, esa es la idea. ¿Ok? Esa es la idea, que yo pueda establecer esa comparación. ¿Qué sucede ahora? Que cuando llego al día 4000, solamente quedan 5 en el grupo control y 25 en el grupo tratamiento. Hay mucha menos gente. Hasta que en el día 6000, todos los del grupo control se han muerto y los del día, los del grupo tratamiento todavía sobreviven 2 personas. ¿Sí? Entonces, si miramos esta gráfica de arriba, nos vamos a dar cuenta que las dos curvas representan a personas distintas. Unas son un grupo y otras son otro. Y recuerden, chicos, que cuando hablamos de esto, de una forma u otra, estamos comparando siempre una relación entre muerte, que va a ser el evento, y tiempo. Así que la comparación siempre es la misma. Muerte o evento, porque puede ser enfermedad, y tiempo. Esa es la idea. O sea, chicos, que si yo miro este gráfico de aquí y me doy cuenta que esta curva está muy por encima, recuerden que lo que muestra el eje de las Y es los pacientes que sobreviven. O sea que entre más alta la curva, más pacientes han sobrevivido. ¿Sí o para qué? Entonces, técnicamente, el grupo al que represente esta curva es el grupo que menos muere y que menos rápido muere. Porque esta gente puede que al final se mueran todos también, sí. Pero si se dan cuenta por la curva, han ido muriendo de una forma mucho más lenta. Al comienzo, el 100% estaban vivos, pero en el grupo tratamiento, que es el de la franja azul, la línea azul, a los 2000 días, todavía tenían casi el 75% de sus individuos vivos, perdón, aquí, casi el 70% de sus individuos vivos. Mientras que en el grupo control solamente les quedaba vivos por ahí el 20, ¿qué? 22%. Y de hecho está demostrado aquí, vean, la diferencia es de 3 veces. Hay 3 veces más vivos, perdón, hay 3 veces los vivos en el grupo de tratamiento que en el grupo control. 60 entre 3 da 20 más o menos. Eso es lo importante de un análisis de supervivencia, es darme cuenta quién se muere más rápido que el otro. Si fuera un tratamiento, también, quién se cura más rápido que el otro, también lo puedo evaluar. Al revés, quién se cura más rápido que el otro. O quién hace un evento adverso más rápido que el otro. Todo eso lo puedo comparar, chicos, a través de un análisis de supervivencias. Entonces, cuando uno mira el análisis de supervivencia y obtiene un valor, que esta es la parte maluca que vamos a tratar de interpretar. El hazard ratio es una diferencia entre el tiempo, incidencia del evento que nos interesa en el grupo expuesto, contra el tiempo relacionado con la incidencia del evento que sea en el grupo no expuesto o en la otra exposición. Así que cuando yo haga esto, me va a pasar lo mismo que un OR, que un RR, igual, una razón de prevalencias. Me puede dar 1. Y si me da 1, estoy diciendo que era igual el tiempo al evento del grupo expuesto que el del grupo no expuesto. Si me da mayor que 1, yo debo pensar que este número de acá era más grande. Y si me da mayor que 1, quiere decir
que era más rápido en el grupo expuesto. Recuérdense que es una combinación entre incidencia y tiempo. O sea que si este tiempo al evento acá era más rápido, pues generaba un valor más alto, quiere decir que la gente se moría más rápido. ¿Sí? O sea que el grupo expuesto mueve más rápido. Y si me da menor que 1, quiere decir que es más rápido en el grupo no expuesto. Esa es la idea. ¿Ok? Entonces yo puedo evaluar eso a través del HR. Como les digo, esta es la parte maluca. Entonces, ¿qué me interesa a mí conocer? Muerte en el grupo de tratamiento. Entonces yo les decía, ustedes pueden colocar en la tablita, esta que es la de seguimiento, ustedes pueden colocar el grupo de tratamiento abajo, porque lo consideran que es el grupo de referencia. Tenemos esa convención, siempre que hay un grupo que nos parece el de menos riesgo, el que puede irle mejor, lo colocamos debajo. Pero a la hora del caldo, chicos, ¿qué estamos comparando? El hazard ratio para muerte en el grupo de tratamiento. O sea que yo tengo al expuesto, los expuestos son los del grupo de tratamiento, expuestos son los del tratamiento y los no expuestos son los del grupo control. Si yo me expongo al tratamiento, por tanto es menos probable que me muera. Si no me expongo al tratamiento, según esto, es más probable que me muera. Chicos, este HR de 0.38 es un número menor que 1. Al ser un número menor que 1, ¿qué me está diciendo? Que el evento es mucho más rápido en los no expuestos que en los expuestos. O sea que el exponerse al tratamiento acá, a ese tratamiento que tenemos como ejemplo ahí, disminuye la velocidad con la que se da el evento que me interesa. Ojo, yo sé que esto es bien ladrilludo, es más ladrilludo de lo que uno se imagina, pero si no entendemos los HR, no vamos a entender la fortaleza de los estudios de cohortes y los estudios experimentales. Y además, como a mí me gusta meterles terror con el futuro, cuando estén en medicina basada en la evidencia, se van a embolatar. Porque el HR es supremamente importante. Entonces, ¿cómo se lee el número de un HR? Es ahí donde está el problema. Porque ya no lo vamos a leer como leíamos todas las razones. Por cada no sé qué, porque acá no son eventos. Acá es una unidad que es una combinación tiempo-evento. Entonces no puede decir por cada tiempo evento, no. Por cada segundo muerte, no. Por cada día muerte, no. No queda tan bien, no se entiende muy bien. Y acá nos va a tocar echar mano de la interpretación de exceso de riesgo, sí o sí. Así que voy a borrar esto un momentico y vamos a ver cómo sería la lectura. Aquí presten especial cuidado. Recuerden que tengo tres chances. Que me dé mayor que 1, que me dé igual a 1 o que me dé menor que 1. Entonces, en exceso de riesgo, tenemos varias formas de interpretarlo, pero les enseño solo una cuando nos toca exceso de riesgo, y es la forma de multiplicar. Si yo, por ejemplo, tengo un HR que sea igual, pongamos a 3, yo voy a colocar el 1 virtual, claro que sí. Yo lo voy a colocar. Pero yo no voy a decir por cada caso de... Yo siempre voy a recordar que en el numerador están los expuestos y en el denominador los no expuestos, o el tratamiento 1 y el tratamiento 2, exposición 1, exposición 2, la que sea. Pero cuando yo tengo ese resultado de 3, yo voy a colocar el 1 debajo. Y al colocar el 1 debajo voy a poder decir con toda la tranquilidad, recuerden este truco que les estoy diciendo, veces la velocidad del evento. Si un HR me da 3, que es un número mayor que 1, yo voy a decir que hay 3 veces la velocidad del evento o al evento en el grupo expuesto que en el no expuesto. O sea, que si yo voy a decir que el estudio es de muerte, yo puedo decir que
en el grupo de los expuestos hay 3 veces la velocidad hasta morirse o hacia morirse que el grupo no expuesto. O sea, estoy diciendo que, por ejemplo, si se muere la mitad de las personas en el grupo expuesto en el primer día, perdón, en el grupo no expuesto en el primer día, perdón, en el grupo, si se mueren la mitad de las personas en el grupo expuesto en el primer día, en el grupo no expuesto se morirán por ahí 3 días después. La diferencia es de 3. Entonces, ojo con eso. Hay 3 veces la velocidad hasta morirse en el grupo expuesto que en el grupo no expuesto. Algunos mencionan como rapidez. La rapidez del evento es 3 veces la de la rapidez del evento del otro. Pues también, realmente como rapidez es un término más físico que estadístico o epidemiológico, pero bueno. Hay 3 veces la velocidad del evento en el grupo expuesto comparado con la velocidad del evento del grupo no expuesto. Hay 3 veces la velocidad hasta morirse en el grupo expuesto que la velocidad hasta morirse en el grupo no expuesto. O el tiempo evento es 3 veces, perdón, el tiempo evento en los expuestos es 3 veces el tiempo al evento en los no expuestos. O la velocidad del evento en los expuestos es 3 veces la velocidad del evento en los no expuestos. Es importante que utilicemos el término velocidad. Algunos critican mucho el uso del término velocidad porque dicen que estos estudios realmente no son de velocidad. O sea, la velocidad es un concepto distinto. Pero es digamos que es una buena forma de aproximarnos a entender la combinación tiempo-evento, porque para nosotros los médicos es muy difícil entender ciertos conceptos que son muy matemáticos. Entonces, para no darnos mala vida, realmente uno puede utilizar el término velocidad como una forma de entender que en un grupo pasa más rápido que en el otro. ¿Listo? ¿Dudas ahí? No, profe, todo claro hasta ahora. Listo. Profe, Mande. profe, ahí en la primera fórmula que nos hiciste era tiempo menos incidencia. No, tiempo menos no. Ese signo en la mitad es tiempo incidencia, porque lo que les estoy diciendo es que es una combinación, ¿cierto? Es una combinación que obtenemos entre el tiempo que tarda el individuo y la aparición o no del evento. Esa parte matemática para ustedes es transparente. Esa parte no se las voy a explicar, porque ustedes no van a calcular un HR. El HR se calcula a través de una regresión logística de Cox. ¿Ok? En algún momento entenderán lo que es una regresión de Cox. Listo. Pero en este momento no es importante para ustedes. Algún día que hagan una especialidad o alguna cosa así, o cuando estén en medicina basada en la evidencia y les toque leer un artículo donde digan, ustedes buscarán que es una regresión de Cox. Pero realmente en ese momento no tienen por qué saberlo. Lo importante que sepan es que de ese cálculo obtenemos esta medida, el hazard ratio. ¿Ok? Pero no es una resta, es una forma de decir tiempo-evento. Listo. Imagínense que el tiempo-evento es como la velocidad de un carro, kilómetros por hora. ¿Cuántas horas tardas para cumplir un kilómetro? Más o menos así. Entonces, esto es cuánto tarda el individuo para convertirse en un muerto o en un curado, alguien que se curó. Más o menos así. ¿Ok? Entonces, lo importante de toda la carreta que les he echado es que así se interpreta, porque es que esta es más peluda que las otras. Entonces, al entender que para allá va la cosa, es más fácil entenderlo con toda esa idea que les he mostrado e incluso cómo se ve la gráfica, porque con la gráfica uno puede ver que las dos curvas son distintas, o sea que hay alguien que se mueve primero que los otros. Eso es boba, pues. A veces se mueven igual, pues válido, pero acá es evidente pues que hay unos que mueven primero que otros. ¿Sí? Entonces eso es. Bueno, pero me falta decirles algo. Y es que también me puede dar menos de 1. Y si me da menos de 1, la vaina es distinta. Porque ya no puedo decir que es 3 veces, no. Nada. No puedo decir que es 3 veces. Sino que me voy a enredar un poquito. Cuando, por ejemplo, me da un valor de 0.5, que es menor que 1, yo voy a poner igual el 1 virtual. Pero yo no puedo decir, o sea,
Yo puedo decirlo de dos maneras. La misma anterior, es decir que la velocidad del grupo, la velocidad del evento, o la rapidez con la que se presenta el evento en el grupo de expuestos es 0.5 veces la velocidad o la rapidez con la que se presenta el evento en el grupo no expuesto. Eso está bien dicho, chicos. Eso está bien dicho. Se lo pueden aprender así. 0.5 veces la velocidad al evento en el grupo expuesto comparada con la velocidad del grupo no expuesto. Eso está válido, eso no tiene ningún problema. Pero a veces es muy difícil de entender así. ¿Ok? Entonces, también cuando me da así, hay otra forma de decirlo. Esto es una opción porque algunos lo van a entender de esa manera más fácil. Si yo sé que me dio un número menor que 1, no ponga el 1 debajo. Piense que 1 es el 100%. Todo lo que está por debajo de 1, entre 0 y 1, es un porcentaje. 0 a 1 es como una probabilidad. Entonces, si le dio un número menor que 1, ponga el 1 aquí y póngale al ladito el 0.5 que le dio o el valor que le dio menor que 1. Si ustedes restan a 1 0.5 y asumimos que ese 0.5 es el 50% de 1, yo puedo decir fácilmente que la velocidad al evento en el grupo expuesto es 50% menor que la del grupo no expuesto. Eso es otra forma de decirlo. Si me da 75, también lo puedo hacer. Ya les repito, para que se lo anoten o se acuerden. Supóngase que da 0.75. ¿Eso cuánto me da? 25. O sea, la diferencia, ese es el grupo no expuesto, que es el 1. ¿Sí para qué? Y ese es el grupo expuesto, que es el que queda, que es el denominador. Entonces yo voy a decir que en ese sentido, la velocidad al evento en el grupo expuesto es 25% menor que el grupo no expuesto. ¿Ok? Esa es la idea. Entonces, yo puedo hablar también en términos de porcentaje. Esa viene a ser como la situación. Y ese es el caso ideal, que me dé un número menor que 1, porque yo estoy comparando una exposición con una no exposición, y si estoy hablando de un factor que es favorable, me va a curar la enfermedad o va a evitar que me muera, pues me debe dar un número menor que 1. Esa viene a ser la idea. La incidencia, el tiempo de evento sería menor para el grupo expuesto. O sea, yo me encontraría que realmente no tengo por qué morirme tan rápido. Esa es la idea. Entonces, el HR es una medida bastante compleja de entender, pero pues nada, hay que echarle una practicadita. Echarle una practicadita a la lectura, que es lo verdaderamente importante. No lo vamos a calcular, sino que vamos a ver algunos estudios en los que se calcula HR para que los podamos entender. ¿Listo? Nuevamente, ¿alguna pregunta? Profe, ¿puedes repetir esa, o sea, la lectura? Es que no me quedó claro. Claro. Recuerda que siempre que hablamos del resultado, el resultado habla de lo que está en el denominador, en el numerador, ¿cierto? Entonces, si me da un número menor que 1, caso hipotético, menor que 1, entonces vamos a tener que, en este caso menor que 1, me da 0.25, pongamos. Ese punto 25 de quién habla? Del numerador, que son los expuestos, ¿sí o para qué? O el tratamiento que está como referencia en el numerador. Y el número de abajo habla de los no expuestos, del denominador 1. ¿Ok? Que yo pongo el 1 virtual. Si yo quiero notar la diferencia entre uno y el otro, yo puedo usar la misma técnica de ahorita. Entonces yo puedo decir que la velocidad en el grupo expuesto es 0.25 veces la velocidad al evento del grupo no expuesto. La velocidad en el grupo expuesto es 0.25 veces la velocidad al evento en el grupo no expuesto. Una forma de decirlo. Esa es la forma plana, ¿sí? Como la acabamos de ver. ¿Sí? Pero a algunos les va a ser más fácil entender así o lo van a encontrar de esta manera también publicado. Y es que si yo pienso que 1 es el 100% de todo, porque las probabilidades recuerden van entre 0 y 1, entonces yo voy a asumir que ese 1 virtual es 100% y que el 0.25 que acabo de obtener, que igual habla del numerador, es una parte de ese 100%. Si yo a 1 le resto 0.25, yo voy a encontrarme que 0.25 es el 25% de 1.
Si ustedes hacen el cálculo matemático, se van a dar cuenta que es así. 0.25 es el 25% de 1. Entonces, cuando yo veo eso, es como si yo a uno le quitara su 25%. ¿Cuánto me queda si a uno le quito su 25%? Me queda el 75%. Muy fácil. 1 menos 0.25 da 70.75, que en este caso, entre 0 y 1, es fácil de decir que 0.75 es 75%, pero 1 es mayor que 0.25. O sea que esa ñapa que está ahí es como una pérdida de ese 1. O sea que yo voy a leerlo de esta manera. La velocidad al evento o la rapidez con la que se presenta el evento en el grupo expuesto es 75% menor que en el grupo no expuesto. ¿Por qué menor? Porque en el grupo expuesto es de 1 o 100%. Eso es lo que estoy haciendo aquí. Pensar que el 1 es el 100%. Y si en el grupo expuesto es 0.25, que es el 25% de 100, ¿cuál es la diferencia? 0.25 es el 75% menos del valor de 100%. Entonces estoy diciendo que la velocidad es 75% menor. ¿Ok? Entonces, dos formas. 0.25 veces la velocidad al evento o la rapidez al evento en el grupo expuesto comparado con el grupo no expuesto. ¿Sí? O 0.25 veces la velocidad al evento en el grupo expuesto. Perdón, 0.25, la velocidad de los expuestos es 0.25 veces la velocidad de los no expuestos. O en este ejemplo, restamos al 1 el valor que obtuvimos, y ese es el exceso de riesgo, la diferencia en velocidades. Entonces, lo que me dé, como es un número menor que 1, yo voy a decir que es tanto por ciento. El número que me dé lo convierto en un porcentaje, tanto por ciento menor en el grupo expuesto que en el grupo no expuesto. La velocidad al evento en el grupo expuesto es, en este ejemplo, 75% menor a la velocidad que en el grupo expuesto. ¿Qué es la máxima? 1 o 100%. ¿Más claro? Sí, profe, muchas gracias. Ok. De todas maneras, vamos a hacer unos ejercicios después. Entonces, Sí. no vamos a quedar en el aire. Tampoco que nos vamos a quedar tirados, no. Esa es la parte teórica, que es la maluca, que es la que tienen que repasar. La parte práctica, ahí vamos resolviendo. Pero es importante que entiendan la diferencia entre estas, porque eso ya no es riesgo. Eso ya no es riesgo solo. Eso es tiempo y riesgo. Entonces ya es distinto. Acá ya estamos hablando con más precisión de cuándo le va a pasar a la gente las cosas. Bueno, entonces voy a pasar acá a esta última parte, que es hacerle una explicación muy sencilla de lo que son pruebas estadísticas. Este curso es de epidemiología, no de estadística. Entonces hay un pequeño problema, que lo que ustedes no sepan de estadística, pailas, porque tampoco lo van a aprender ahora, porque realmente no es el curso para eso. Pero es importante que sepan que en epidemiología usamos pruebas estadísticas. O sea, la epidemiología tiene una base estadística, que es con lo que confirmamos cosas, y una base epidemiológica, que son todas estas medidas que ustedes han visto, cosas que utilizamos y calculamos solamente para interpretar cómo le va a la gente. Pero si ustedes miran, el HR está basado en las regresiones de Cox, y las regresiones de Cox son un tipo de análisis estadístico. O sea que nosotros sacamos medidas epidemiológicas de análisis estadístico. La combinación es brutal, pero es supremamente interesante, porque es que realmente ya podemos, es que antes no sabíamos nada, ahora sabemos un montón de cosas en medicina gracias a eso. Entonces, para que entiendan rápidamente lo que son las pruebas estadísticas, porque evidentemente en medicina basada en la evidencia sí se los van a preguntar y sí van a tener que entenderlas, el truco está en entender que cuando yo voy a comparar dos cosas, yo tengo que tener claro cómo voy a comparar. Voy a poner un ejemplo muy pendejo. Supónganse que, acordándome de nombres, de que yo quiero saber quién es más bonita. Si Chelsea o pongamos Andrea. Bueno, una de las Andreas, pues hay dos. Andrea Arango. ¿Quién de las dos es más bonita? Entonces ustedes dicen, profe, pero pues, eso depende, ¿no? La belleza está en los ojos. Uno no tiene forma de saber. Entonces, bueno, sí, si vamos a comparar cuál de las dos es más bonita, tenemos que tener un punto de corte, porque sabemos que la belleza es algo abstracto, ¿sí o para qué? Entonces, en ese sentido, yo tengo que decir, bueno, ¿sabes qué?
es más bonita la que tenga el pelo más oscuro. Ah, bueno, no, pero es que a mí me gustan las pelirrojas. La que tenga el tono más parecido al rojo. Muy chévere. No, la que tenga pecas. Ah, pues a mí me gusta que tenga pecas. Ah, fue perra. Entonces, ¿cómo decidimos? Entonces, fíjense que se vuelve un merecumbe en un concepto que es tan abstracto como decidir quién es más bonita que la otra. Porque todas dos son bien diferentes. En estadística pasa lo mismo. Pasa lo mismo. Yo quiero saber si una cosa tiene un valor mayor que otra. Y eso parece pura matemática. Parece pura matemática. Profe, obvio que 10 es mayor que 5. Entonces yo les digo, en estadística no necesariamente. Entonces, cuando nosotros nos encontramos a conceptos que parecen matemáticos, pero terminan siendo abstractos como la belleza, nosotros tenemos que hacer una cosa que llamamos contraste de hipótesis. Y es decir, bueno, mira, ¿con qué me voy a quedar? ¿Será que yo puedo decir que las dos son igual de bonitas? ¿O puedo decir que, que una es más bonita que la otra? Yo puedo saber eso. Si las dos son igual de bonitas o una es más bonita que la otra. O puedo decir incluso cuál de las dos es más bonita que la otra. O puedo también estudiar si una es menos bonita que la otra. Todas las expresiones que les acabo de dar son operaciones estadísticas diferentes. O sea que no es lo mismo, chicos, pensar que un tratamiento es mejor que otro, a pensar que un tratamiento es peor que el otro, o que ambos son iguales, o que hay diferencias entre ellos. Estadísticamente no es lo mismo. Y hay una forma de calcular cada una de esas cosas. Entonces, el punto de arranque para entender es que yo debo tener una hipótesis nula. ¿Sí? Para definir mi duda, ¿cuál de las dos es más bonita? ¿Cuál de los dos tratamientos es mejor? Tengo que ver una forma de que yo diga, lo puedo comparar así. ¿Cuál tratamiento es mejor? Ay, el que le tumbe menos el pelo a los pacientes, pero es que es un tratamiento para la diabetes, ¿eso qué tiene que ver? Ah, sí. Entonces yo que cogiera OME como punto de corte, pongamos la hemoglobina glicosidad, válido, pero usted tiene que poner un punto de corte, así como para comparar la belleza de dos mujeres. Si no hay punto de corte, usted no va a saber cómo. Entonces, cuando yo empiezo a comparar hipótesis, yo voy a tener que siempre todas las pruebas van a tener una hipótesis nula. La hipótesis nula dice, Chelsea y Andrea Arango son igual de bonitas. La hipótesis nula siempre habla de la igualdad matemáticamente. No hay diferencias, son iguales, no hay cambio, es lo mismo, son igualitas. Esa es la hipótesis nula. Entonces, si ambas son igualitas, ninguna tiene que ser más bonita que la otra, porque son iguales. Si aplico eso a la medicina, yo voy a decir cuál de los dos tratamientos es mejor. Y voy a decir, la hipótesis nula es que son iguales. Da lo mismo ponerse un tratamiento que el otro. Cuando yo lo mido así, entonces yo voy a escoger cómo voy a comparar una medida con la otra. Entonces yo puedo comparar el promedio. Por ejemplo, voy a comparar el promedio de la hemoglobina glicosilada en el grupo que recibe insulina, que es para la diabetes, o en el grupo que recibe metformina, que igualmente es para la diabetes, pero es oral y es otro grupo de medicamentos. O yo puedo comparar cuántas personas se les quita cierta enfermedad. ¿Cuántos se curan con un antibiótico? Entonces yo comparo la proporción de personas que se curaron con un antibiótico contra la proporción de personas que se curaron con el otro antibiótico. Y estoy comparando. Pero siempre hay una hipótesis nula que dice los dos son iguales. ¿Qué es el valor P? El valor P que ustedes van a encontrar en los libros y en los artículos, lo que les va a decir es qué tan buena es la evidencia que hay allí para rechazar la hipótesis nula, pero en términos de error. El valor P a mí me dice qué tan probable es que te equivoques, rechazando la hipótesis nula. O sea que si estamos comparando la belleza de Chelsea y la de Andrea, qué tan factible es que yo me equivoque diciendo que una es más bonita que la otra cuando son iguales, igual de bonitas. En estadística vendría a ser qué tan factible es que me equivoque diciendo que una media, una proporción, la varianza, lo que sea, es diferente en los grupos, cuando realmente ambos son iguales. Así que el valor P tiene un punto de corte y es el que el investigador diga. Uno coloca ahí, se colocó un error alfa del 5%. Entonces uno dice, error alfa del 5%, profe, ¿y eso qué es? Entonces el alfa
es el error tipo falso positivo. Es decirle a un hombre que no está embarazado que sí está embarazado. La hipótesis nula es que el hombre no puede estar embarazado. Ustedes ya lo saben, no se puede embarazar un hombre. Si ustedes le dicen que está embarazado, están cometiendo un error que se llama el falso positivo en la estadística. Están diciendo que sí a algo que es no. El error alfa evalúa la probabilidad de eso. Que yo diga que sí, que la hipótesis alterna es la correcta. Es decir, que Chelsea y Andrea no son igual de bonitas, que una es más bonita que la otra. Cuando la realidad es que son idénticas en belleza. Es más, son gemelas. Son así igualitas, pues monocigóticas. Eso es lo que nos evalúa el error alfa. Entonces, el valor P es una medida del error alfa. Si yo digo que el error alfa es del 5%, yo lo que estoy diciendo es que máximo, en mis cálculos matemáticos, voy a aceptar equivocarme en 5% de las veces. Por eso el intervalo de confianza tiene algo que ver con el 95%. Entonces yo digo, si el alfa es de 5%, el valor P pues debe hablar del 5%, es el punto de corte. Si yo digo que máximo voy a aceptar 5% de margen de error en el que yo pueda rechazar la hipótesis nula cuando no deba, yo debería decir que el valor P debe representar ese 5%. Y el valor P de hecho lo hace. El valor P se anota en forma de decimales. 0.05, por ejemplo, para el alfa más común que es 5%. Uno puede escoger cualquier alfa que desee, pero el más común que ponemos es 5%. 5 de cada 100 veces. Entonces, el valor P que me dice a mí, el valor P lo que me dice es, espérenme ahí, el valor P lo que me dice a mí es si me paso del margen de error alfa que puse. Es decir, que si yo digo que el error alfa es de 5%, yo debo tener en la prueba de contraste de hipótesis un valor P menor a 0.05. Por eso siempre decimos, el valor P menor a 0.05. Menor a 0, porque ese es más común. Que estoy diciendo que ese valor P que me habla de error alfa, me está diciendo que la probabilidad de que obtenga esos datos cometiendo el error alfa es de menos del 5%. O sea que es muy poco probable que realmente me equivoque rechazando la hipótesis nula de que ambas son iguales en belleza. Así que como es muy bajito el margen de error para equivocarme, yo puedo decir con toda tranquilidad, una es más bonita que la otra. De pronto no sé cuál, pero una es más bonita que la otra. Pero si el valor P me da mayor al punto de corte, es decir, el alfa, que era 5%, mayor o igual a 0.05, en este ejemplo, yo puedo decir que, el margen de error es muy alto. Si yo rechazo la hipótesis nula de que son igual de lindas, entonces me equivoco. Entonces, yo tengo que decirles, chicas, qué pena, no puedo definir cuál es su belleza. Técnicamente, de forma estadística, ustedes son igual de bonitas. Entonces, yo mejor evito decir lo contrario cuando no lo puedo rechazar, porque el margen de error es más grande. Así que, visto de esa manera, chicos, cuando encuentren en los estudios científicos en medicina, van a encontrar los valores P y van a encontrar los nombres de las pruebas estadísticas. Entonces, uno lo que tiene que hacer es leer de qué trata la prueba estadística, qué está comparando. Y saber siempre que el valor P me va a hablar de si debo o no rechazar la hipótesis nula. Si el valor P es mayor al punto de corte, yo no puedo rechazar la hipótesis nula. La igualdad. Mientras que si es mayor a menor a 0.05, el punto de corte en este ejemplo, yo puedo rechazar la hipótesis nula de igualdad. O sea que voy a decir que son diferentes, o que uno es mayor que el otro, o que otro es menor que el otro. ¿Sí? Entonces, esta parte no se la van a aprender ahora, en absoluto. Es solamente para mostrarles que este es el otro aspecto de la epidemiología clínica que utilizamos para poder comparar los resultados entre grupos. Sin embargo, este no es el fundamento de este curso, pero se lo van a tener que aprender en algún momento, tarde o temprano. Porque van a tener que ver que los contrastes de hipótesis son los que determinan gran parte de las decisiones obtenidas en investigación. Listo. Entonces, la idea, chicos, es que además de los valores P, nos vamos a encontrar los intervalos de confianza. Eso lo van a ver también en medicina basada en la evidencia.
¿Por qué les estoy hablando de esto ahora? Porque cuando lleguen a medicina basada en la evidencia, no quiero que queden como desconectados y digan, ¿de dónde apareció esto? No, sino que es otra cosa, ¿ok? Entonces yo también puedo obtener intervalos de confianza para las medidas que uso en estadística. Para todas puedo calcular intervalos de confianza. El intervalo de confianza, chicos, no es sino una forma de calcular entre qué valores va a estar una medida el 95% de las veces que yo la calcule. O sea, yo lo que hago es estimar un margen de error por encima, un margen de error por debajo, y con una cosa que llamamos distribución Z, calculamos todas las posibilidades de los valores en los que puede estar. Entonces, el intervalo de confianza, a mí lo que me dice, así como lo hemos visto de pronto algunas veces, en algunos lados dice, intervalo de confianza 95%, va de tanto a tanto. Lo que me va a decir es el 95% de las veces en qué valor está esa medida. Ahora, si yo tengo, por ejemplo, un OR, como vemos aquí en el ejemplo de 3, yo puedo decir que el OR me dio 3, pero el intervalo de confianza del 95% me dice que el OR estará entre 1 y 10. O sea que 95 de cada 100 veces que yo calcule el OR en una muestra como la que tengo, me va a dar un número entre 1 y 10, siempre, en ese 95%. En el 5% además me puede dar valores tremendamente extremos, por encima de 10 o por debajo de 1. Pero el 95% de las veces va a caer en ese margen. Cuando estén en medicina basada en la evidencia, verán por qué es importante entender tanto el valor P como el intervalo de confianza. Ambos me van a ayudar a decidir si rechazo o no una hipótesis, o si digo que el tratamiento está a favor o en contra, o que se va a morir o se va a curar. Listo. Pero entonces todo lo que están viendo ahorita ustedes es la parte epidemiológica, es epidemiología pura, aplicada a la medicina. Esta parte es estadística, pero va en el trasfondo. Es lo que hacemos para poder encontrar diferencias entre grupos. Y si bien es estadística, es lo que fundamenta las decisiones que se toman en medicina basada en la evidencia. ¿Ok? Entonces, esta parte la vamos a dejar ahí, pero cuando estemos viendo estudios, les voy a mencionar cómo en cada estudio, con cada medida, nosotros podemos definir si el resultado de ese estudio realmente es significativo para mí, si puedo tomar decisiones con él. ¿Listo? Pues de modo muy somero, porque esa parte será medicina basada en la evidencia. Preguntas, chicos, antes de finalizar la clase de hoy. Profe, entonces la otra clase vamos a hacer como ejercicios y eso, ¿sí? Epa. Sí, ejercicios con el OR, con las medidas, y les voy a traer o buscamos en internet así rapidito, porque me gusta que lo hagamos en caliente, algún estudio que hable de HRs, para que vean cómo aparecen publicados y cómo interpretamos sencillamente con lo que leemos ahí. Ah, listo, profe, súper. Vamos a que si en el chat si hay algo anotado. Déjenme ahí. No, nada. Bueno, no, listo. Hágale, vayan a la tragación, que ya es hora de comer. Descansen, chicos. Tengan buena tarde. Apoyen no digo la marcha, no tienen que ir. Apoyen, ¿cómo se llama? El movimiento contra la reforma tributaria, porque realmente nos va a pegar muy duro a todos. Pues no es publicidad política pagada, pero sí. Realmente hay que ser conscientes que esto nos toca a todos y que incluso pues, para ustedes que apenas, bueno, ustedes que están apenas empezando, porque la otra Andrea ya está acabando, pero realmente hasta la educación se encarecería, se pondría muy maluco para todos. Entonces, nada, como puedan en las redes sociales, con sus amigos, que la gente se dé cuenta que realmente esto no es para unos pocos, es para todos, no tienen necesariamente que ir allá a coger el COVID. Entonces, les mando un abrazo, se cuidan y ya saben que siempre que tengan dudas o necesidades me escriben por los medios que acordamos y yo busco cómo les puedo ayudar. Listo. Un abrazo pues, feliz tarde y que disfruten el almuerzo. Gracias, Listo, profesor. profe, gracias. Listo, profe. No, profe, Chao. muchas gracias.